Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 20. Dentro de la estela del dragón. Cuando Izuku abrió los ojos por primera vez, sintió que estaba flotando. La facilidad con la que adquirió conciencia lo asombró, como una nube cálida que se eleva hacia el reino del mundo despierto. Los últimos meses de espartanos y dolorosos dolores de cabeza parecían menos como dejar el mundo de los sueños y más como unirse a uno nuevo de pesadillas. Sin uno en absoluto, se sentía como un hombre libre. Aunque su corazón estaba pesado y sus entrañas bullían de nervios, había un rebote sutil en su paso mientras hacía su rutina matutina. La ligereza de sus tacones lo hizo deslizarse sobre las tablas del piso, la destreza de su mano hizo que el desayuno fuera una brisa. Su cuerpo se sentía suelto y ágil, haciendo que su ducha matutina fuera trivial. Era como si las estrellas se hubieran alineado, sus chakras en orden. Sin entrenamiento matutino ni clases hoy, Izuku era libre de holgazanear, charlando con su madre hasta que se fuera a trabajar. Se sentía increíble hablar con su madre. Sin nada que ocultar, nada que minimizar, se sintió como la primera conversación real con ella en meses. Esta vez, cuando la besó en la mejilla y le deseó suerte en el trabajo, la miró a los ojos y le rodeó el estómago con los brazos por si acaso. Entonces, sucedió lo inevitable. Después de otras 2 horas de dichosa pereza, el reloj marcó las 11:30, su señal para dirigirse a la reunión con Setsuna. Casi en sincronización con el reloj digital, un dolor muy leve floreció detrás de sus ojos. Desconcertó a Izuku, después de haber estado libre toda la mañana, pero decidió ignorarlo. Los poderes superiores le habían dado sus vacaciones, y no desperdiciaría su aprecio en su vida limitada. Aún así, incluso saliendo de la casa, todo era bastante anormal. Sin dolor de cabeza en toda la mañana, solo para comenzar cuando Izuku pensó que finalmente podría encontrarse con su amiga con la cabeza despejada sobre sus hombros. Era como si el universo quisiera gastarle una broma. Ofreció una risita cortés. Tal vez no fue divertido para él, pero para cualquier señor supremo cósmico, solo fue cortés. Eso es lo que hacen los buenos huéspedes, cuando sus anfitriones tratan de ser graciosos. Se volvió aún menos divertido a medida que pasaba el tiempo. Cuando salió de la casa, el dolor había sido sordo, menos que un pinchazo. Una vez que dejó su bloque, sin embargo, se expandió. Una vez que estuvo más cerca de tener un alfiler de tendedero pellizcando su piel, Izuku comenzó a fruncir el ceño. Cuando llegó a la estación, el alfiler del tendedero se había transformado en una abrazadera de metal, con dientes de acero desafilado. El viaje en tren fue corto, pero cuando se detuvo con un chirrido, Izuku estaba apretando los dientes, conteniendo un chillido propio. Los dientes desafilados de esa abrazadera de metal se afilaron, las bisagras se transformaron en una monstruosidad accionada por resorte. Subir las escaleras de la estación fue traicionero, con la trampa para osos mordiéndolo, pero lo logró. Ni siquiera tuvo la cortesía de cojear. El incómodo movimiento solo sacudió su cabeza lo suficiente como para que nuevas oleadas de dolor lo invadieran. Caminaba como un autómata hecho de azúcar glass. Incluso el más mínimo movimiento incorrecto era un riesgo de destrucción total. Caminar hacia su lugar de encuentro fue como arrastrar sus pies por el desierto, sin suministro de agua hace mucho tiempo. Su garganta se volvió reseca y áspera en un momento, sus ojos aturdidos e hiperenfocados al siguiente. Era como si fuera la encarnación viva de la muerte lenta. Como si la guillotina estuviera cayendo, pero la gravedad se estaba tomando su tiempo. El primer paso en el carril peatonal del puente se sintió como el último, pero su cuerpo siguió moviéndose. Nunca antes un dolor de cabeza había sido tan debilitante, tan terriblemente destructivo. El segundo paso se sintió más prolongado que todos los pasos anteriores combinados, como si estuviera atravesando un tiempo líquido. El siguiente no fue más fácil, ni el siguiente. Cuando finalmente llegó al punto de encuentro previsto, la caminata había cobrado su precio. Izuku se convirtió en una cáscara seca de un humano, ahogado hasta morir. Se derrumbó en el suelo, apoyándose contra la barandilla oxidada que lo separaba de la seguridad y de una nauseabunda caída libre. Su corazón no latía rápido, sino fuerte.
potente, pero perezoso, como si estuviera bombeando lodo en lugar de sangre. El mundo se movía a cámara lenta, como si el aleteo de cada pájaro tardara días, como si las olas rodaran allá abajo tardarán décadas. Estaba en este mundo lento cuando llegó Setsuna, caminando hacia él normalmente, como si fuera la excepción. Como si su sentido distorsionado del tiempo y el espacio girara en torno a ella y solo a ella. Tal vez fue un truco de los ojos, pero era como si estuviera brillando, un pequeño tono dorado delineando su figura justo cuando el resto del mundo había perdido su color. La guillotina pudo haberle atravesado la mitad del cuello, la trampa para osos pudo haberle arrancado la pierna, y ese pinchazo pudo haberse convertido en un estoque que partió su cráneo en dos, pero poco importó cuando ella finalmente llegó, de pie frente a él. ¡Ey! Él ofreció. «Mierda», dijo Setsuna, agarrando su muñeca derecha mientras se contraía, arruinando su delineador. Mil emociones bullían en sus entrañas. Ira, por ejemplo. Había estado al borde de la inactividad desde que Izuku pidió reunirse anoche. Los nervios se apoderaron de ella con tanta fuerza que incluso hacer las tareas más sencillas, maquillarse, comer, incluso vestirse, se había vuelto exigente. Ansiedad, por otro. El puro miedo que había atado todo su cuerpo a ese texto había logrado que vomitara su cena. ¿Qué quería él? Estaba confesando, finalmente la estaba tirando. Podría ser cualquier cosa, pero no quería oír nada. Su estómago había estado dando vueltas, volteretas y sacacorchos cada vez que alguien quería hablar con ella, y la última persona con la que quería asociar esos sentimientos era Izuku. Su padre había estado tratando de comunicarse con ella durante meses, pero cada vez se le escapaba de las manos, sin darle nunca la oportunidad de interrogarla de verdad. Aunque su madre le había dejado la tarea a su padre, todavía intentaba colarse en su propio interrogatorio de vez en cuando. La habían castigado un par de veces, pero era todo lo que podían hacer para tratar de llegar a ella. A Setsuna no le gustaba estar así. Ella deseaba poder deshacerse de todo, honestamente, pero no podía. Era como si sus planos la diseñaran para embotellarlo todo, para esconderse. Las preguntas la ponían nerviosa y sus nervios la ponían nerviosa. Su mano izquierda no era su mano dominante, pero no temblaba. Entonces, incómoda y torpe, pero mejor que tener espasmos incontrolables, logró limpiar el desorden de su ojo e intentarlo de nuevo, esta vez con una mirada más simple y sutil. No podía hacer nada divertido hoy, con una mano tan suelta. La mañana había sido así desde que se despertó. Sus omóplatos se sentían en carne viva y lastimados en su cama, maltratados hasta el punto de la tensión. Aún así, se obligó a levantarse e hizo sus estiramientos matutinos, agregando una sola flexión por si acaso. No importaba cuánto dolor acumulara en su cuerpo. Incluso un músculo desgarrado se curaría en 1 o 2 días. Sus hombros se sentían como plomo, como si un hombre gigante siempre la estuviera siguiendo, empujándolos hacia abajo en todo momento. Le dolían las rodillas con cada paso, haciéndola tropezar cada pocos minutos. No se atrevía a desayunar, con la bilis hirviendo en la parte posterior de la garganta. La siguiente ducha fue buena para su cuerpo, pero nada pudo realmente diluir el dolor en su abdomen, la sangre brotaba de ella como una botella de vino descorchada. Toda esta situación no fue ayudada por su periodo, haciendo que su mal humor se convirtiera en algo mucho más abismal. Granos y bolsas moradas en los ojos cubrían su rostro, a pesar de sus mejores esfuerzos. El sueño era algo que rara vez llegaba en estos días. No era nada que el maquillaje no pudiera arreglar. Apenas podía soportar mirarse en el espejo, pero tenía que hacerlo. El encuentro con Izuku fue especial. No podía simplemente ir al azar, sin arreglarse y sucia. No llegó a ver ese lado de ella. Él solo se merecía lo mejor de ella. Se pasó los dedos por el cabello, sintiendo algún nudo ocasional. Aunque se había duchado esta mañana, sus raíces todavía estaban pegajosas y aceitosas, como si se hubiera olvidado de lavarlas. La molestia brotó en sus entrañas. Su cabello estaba recién decolorado nuevamente, por lo que sus raíces naturales no podían ocultar la aspereza de su cuero cabelludo. Gracias a Dios que tenía unos milímetros sobre Izuku, por lo que no vería la parte superior de su cabeza. Suspirando, salió del baño, con el teléfono suelto en una mano y el bolso en la otra.
El pequeño dispositivo estaba casi muerto. Una llamada más y el teléfono se apagaría. Se había olvidado de cargarlo después de revisarlo toda la noche, tratando de mantener a raya los pensamientos oscuros. Pasó junto a su padre mientras almorzaba, sin decir una palabra. Era un poco temprano, pero los días del hombre habían ido adelantándose cada vez más, despertándose y acostándose como una especie de anciano. Una punzada de culpa fue ignorada por su falta de despedida. Sin molestarse en prepararse, caminó sobre la escotilla, dividiéndose en dos a la altura del estómago para frenar su descenso. Aunque la caída fue lenta y elegante, el aterrizaje fue incómodo, la rótula se le dobló debajo de ella. Aunque los nervios habían sido un montón de incomodidad desde que se despertó, realmente solo la golpearon una vez que salió por la puerta principal. Estaba caminando hacia un lugar misterioso, su teléfono casi muerto, con un niño. Sin contexto, la perspectiva daba miedo, como si estuviera caminando hacia un desastre esperando que sucediera. La perspectiva de que solo fuera Izuku debería haberla consolado, pero no lo hizo. El misterioso razonamiento detrás del encuentro comenzó a carcomerla más y más, la ansiedad queriendo derramarse desde su estómago hacia el pavimento. Mantuvo su caminata rápida, tratando de mantener su mente alejada de la conversación entrante y fallando. No había el mejor de los casos. Incluso si decía algo dulce o amable, como una confesión de sus afectos, Setsuna pensó que podría vomitar. Todo dentro y alrededor de ella se sentía horrible. Era fea, se sentía fea, y hoy no podía ocultarlo, por mucho que lo intentara. Pensar en el peor de los casos lo empeoró aún más. Tal vez finalmente se había dado cuenta de cómo se aferraba a él, cómo lo obligaba a pasar tiempo con ella cuando obviamente podría estar haciendo algo más productivo. Qué débil y coja era sin él, qué sanguijuela era. Su tripa era como una pitón, retorciéndose y aplastando sus intestinos contra sí mismos mientras su mente se volvía más traicionera, susurrando todo lo que podía salir mal. Tal vez hoy sería el último día que lo viera, o tal vez tendría que seguir mirándolo a los ojos, sintiéndose como lo hace. Cualquiera de las opciones parecía alta presagio. El tren se sentía largo, estirado más allá de lo normal. Su falta de teléfono estaba demostrando ser más preocupante de lo que pensaba, eliminando todas las distracciones viables de su ansiedad. Pasos en falso, giros equivocados y aprensión llenaron el camino hacia el puente. Había cruzado el puente muchas veces, pero nunca como peatón. Incluso la más breve vacilación hizo que sus piernas temblaran. ¿Y si iba al puente equivocado? ¿Y si llegaba en el momento equivocado o Izuku no aparecía? Al doblar la última esquina antes del puente, sus temores se disiparon. Ella estaba siendo dramática. Era solo un puente. Nada que temer. Armándose de valor, sus ojos trazaron un camino hacia su destino, viendo la más pequeña mata de cabello verde a mitad de camino. Él la había golpeado allí. ¿Cuánto tiempo había estado esperando? En realidad, ver a Izuku era diferente a pensar en él. Le hizo una serie de cosas a su cuerpo, cada una de las cuales era una paradoja hasta el final. Confirmó que estaba en el lugar correcto, pero también hizo que la situación fuera 1.000.000 de veces más real. Su corazón revoloteó en su pecho, pero su estómago cayó como una roca. Sus mejillas se sonrojaron, pero sus uñas se clavaron en su palma. El puente colgante formaba un ligero arco, como una gran joroba, mientras que el camino peatonal adyacente era llano. Los autos y los que caminaban estaban en dos planos separados, sin dejar espacio para preocuparse por las colisiones entre humanos y vehículos. A la mitad del camino para peatones había un afloramiento para turistas, pero las barandillas de seguridad eran más altas que el hombre promedio, por lo que no se podían escalar. Su estómago dio otro vuelco, pensando en el diseño de prevención del suicidio. En su mente, el escenario resultó en una reunión incómoda y siniestra. Ella esperaba que no resultara así. Setsuna rondaba, jugueteando con su cabello y ropa. Estaba presentable. El viaje había estropeado algo. Se quedó congelada durante lo que parecieron siglos, obsesionada consigo misma. ¿Podría ella realmente hacer esto? Todavía había tiempo para regresar, después de todo, había suficiente batería en su teléfono para llamarlo y cancelar. 1.000.000 de pensamientos similares invadieron su cráneo como plagas glotonas, mordiendo sus lugares más vulnerables.
A través del huracán de negatividad, sintió que su corazón cambiaba, su mano alcanzaba su teléfono para cancelar. Estaba en su mano antes de darse cuenta, su dedo sobre el botón llamar. No sabía qué la detuvo, en este momento. Tal vez una ráfaga de viento frío, tal vez otro espasmo de su mano. Cualquiera que sea la razón, en lugar de presionar ese botón, vaciló. 1 segundo. 2 segundos. 5, 10. A los 15 segundos, el teléfono se apagó. Muerto. Setsuna suspiró. Marchó por el puente, tomándolo como un mensaje del cosmos. Por lo menos, ir satisfaría su anhelo de ver a Izuku. La caminata fue incómoda, llena de sus ansiedades, pero las empujó al fondo de su mente. Sus dedos se arrastraron contra el hierro frío de las barandillas mientras caminaba, dándose cuenta de que el puente estaba un poco frío. A medida que la mata de cabello verde de Izuku se acercaba, se sentía más liviana y más pesada, con los hombros más firmes que nunca pero relajados. El único sentimiento constante en su cuerpo era su útero, como un ancla de dolor. Se aferró a él, aferrándose a él para mantener la estabilidad. Después de lo que pareció la caminata más larga de su vida, llegó. Sin embargo, mirar a Izuku de cerca provocó una nueva cantidad de emociones burbujeantes de lo que esperaba. Sus ansiedades personales se desvanecieron y la preocupación evolucionó en su lugar. Izuku parecía un desastre, incluso más de lo que se sentía. Sus ojos estaban vidriosos, apagados mientras se fijaban en su forma, sus ojos trazaban el contorno de su figura. Estaba sentado en el suelo sucio, aparentemente inconsciente del lodo y la mugre del puente. Su cabello estaba resbaladizo hasta su frente, como si acabara de salir de la lluvia a pesar del cielo sin nubes. Su respiración salió demacrada, desigual y áspera. Sin embargo, a pesar de todo eso, el chico parecía brillar de alguna manera. Una especie de brillo brilló a través de su piel, la más pequeña sonrisa en sus labios. «Ey», susurró, su voz sonaba rota y seca. Setsuna, como se había vuelto común para ella, no tenía idea de cómo reaccionar. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Sentarse con él? Eso fue repugnante, sin ofender. ¿Pararse sobre él? Eso sonó tan incómodo. Su preocupación llegó a su fin cuando el chico de repente se tambaleó hacia adelante, su mano agarró distraídamente la barandilla y se levantó. Su columna vertebral se inclinó como la de una bruja, su postura tan desigual como la de ella. «Oh, oye, ¿qué pasa?», ella preguntó. ¿Estás bien? No. No lo creo. Él respondió, alejándose de ella para mirar el agua. Ella se acercó, igualándolo. Las olas llegaban constantemente, el agua era de un hermoso azul. La acera retumbó cuando los autos pasaron zumbando detrás de sus cabezas, con el viento azotando detrás de ellos. Ella no sabía qué decir. Regresé a la terapia. Shoto me lo pidió. Me hizo darme cuenta de algunas cosas. Dijo, sus ojos dibujando dibujos sobre el agua. Era como si pudiera ver cosas que ella no podía, imaginar cosas que ella no veía. ¿Qué? Preguntó, clavando la punta de su pie en el suelo. Era extraño tartamudear frente a Izuku mientras él mismo no lo hacía. Por otra parte, todo lo de hoy fue raro. Era bueno que hubiera vuelto a la terapia. Había estado mal por un tiempo, no gracias a ella. Izuku no respondió de inmediato, contento de ver su espectáculo invisible. Ella no lo apresuró ni ejerció la paciencia, sus pulgares jugueteaban y su boca estaba sellada. Fuera lo que había provocado esto, había sido serio. Tú. Siendo honesto, supongo. Yo no lo sé. Murmuró, girándose hacia ella. Esto se ha retrasado mucho, Seth. El calor enrojeció hasta sus mejillas cuando él se arrodilló ante ella, tomando su mano de una manera principesca. ¿Qué está pasando? Presionó su frente contra sus nudillos, flequillo sudoroso y todo. Ella no podía dejar de preocuparse, hipnotizada por su acción. Fue él. Lo lamento. La ilusión de milisegundos se rompió, recordándole su estado oprimido. Las lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos, espontáneas y no deseadas. ¿Qué? ¿Por qué lo sientes?, preguntó, su voz una pulgada por encima de un susurro.
Apoyó la frente con más fuerza contra su mano, todavía sosteniéndola. Es mi culpa, no. Todo lo que haces. Tú, te estás presionando tanto, demasiado, y te duele. Es mi culpa. Simplemente no quería verlo. Duele. Eso fue todo lo que pudo entender, en el momento. Sus palabras dolieron y ella quería que ese dolor desapareciera. No quiso decir nada con lo que hizo a continuación, pero eso no lo excusaba. Ella arrancó su mano libre de la de él, tropezando lejos de él. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿De verdad crees? No. No. Dijo ella, alejándose cada vez más. Cualquier cosa menos esto, pensó. Cualquier cosa. Su mente voló a su padre, todos esos meses atrás, enfrentándose a ella después de una cena tardía con los Midoriya. Pensó en todas esas noches sin dormir que pasó, dolorida y sola. De todo el tiempo que había pasado esforzándose por los demás, tratando de ser mejor. Tú, no puedes decir eso. Estoy bien. Dijo ella, lanzando un dedo acusador hacia él. Su estado desaliñado pareció marchitarse con él, sus ojos se agrandaron y sus labios se abrieron. Listos, susurró, antes de dejar que su voz se elevara. Por favor, no hagas esto. No, no estás bien. Solo, escucha. No. Eres la última persona de la que quiero escuchar esto. Todo lo que hago, todo es para, se interrumpió antes de exponerse. Para ti. Cada ansiedad, cada nervio con el que había estado haciendo malabarismos desde la noche anterior, salió a relucir, enviándola a una espiral aún más profunda. No necesitas hacerlo. Hay más en la vida que ser un esclavo del heroísmo. Continuó, su voz ronca convirtiéndose en un grito. Incluso en su cuerpo rebelde, pudo ver cómo el grito de alguna manera lo lastimó, literalmente. Como si gritar lo enfermara físicamente, como si le quitara la vida. Sus hombros se contrajeron justo antes de que se tensaran, sus manos golpeaban sus oídos como si estuviera tratando de mantener algo apretado dentro. La sangre goteaba de su nariz por el esfuerzo. El terror se apoderó de ella, pero también la justa ira. La preocupación la estaba ahogando, pero su miedo era un snorkel. No puedes decir eso. No puedes, no puedes, no puedes. Eres tan hipócrita. Te esfuerzas más que nadie, trabajas más duro que nadie. ¿Por qué yo no puedo? Ella rogó, jalando su tosco dedo apuntando hacia su pecho, agarrando su mano como si soltarla fuera a significar el fin del mundo. Porque comenzó Izuku, obligado a detenerse por una tos húmeda. Es todo lo que soy, todo para lo que sirvo. Eres increíble, Setsuna, eres mucho más que yo. Soy solo un caparazón y necesito destruirme todos los días para ser la mitad de la persona que eres. No es saludable ser como yo. Cada palabra se sentía como un martillazo, como un insulto. Estaba siendo irónico. ¿Qué quieres decir con que soy más que tú? ¿Qué diablos significa eso? ¿Entiendes cuánto trabajo puse solo para no estar a la altura de ti? ¿Entiendes en lo más mínimo cómo se siente estar junto a ti? ¿Alguien más valiente que tú, mejor que tú? ¿Crees que es saludable saber con certeza que nunca seré igual a ti y que aún estaré atrapada en el mismo futuro? ¿Cómo podré llamarme a mí misma un héroe? Cuando estoy parada a tu lado. Cualquier daño que ella hubiera recibido de sus palabras, cualquier insulto que él le hubiera infligido, incluso sin saberlo, palidecía en comparación con lo que acababa de decir. Solo con sus ojos, podía ver cómo todo su cuerpo se trababa en su lugar, la forma en que cada músculo de su rostro se tensaba contra el otro. Esa es la cosa, tú, no estás atrapada. No como yo. Eres más que un héroe, Setsuna, eres una buena persona. No necesitas, hizo una pausa, escupiendo un montón de sangre salió de su boca, mientras rodaba por su nariz. Ser un héroe, ser una buena persona. Simplemente lo eres. Eres mejor que yo. Susurró, exhausto. Las lágrimas que brotaban de las esquinas de sus ojos amenazaban con caer, sentándose en el borde entre llorar y mantenerse fuerte. Izuku se estremeció, su mano frotando círculos en sus sienes. Tú no puedes saber eso. Eres tan... dijo Setsuna, su voz se quebró justo antes de un sollozo. Izuku negó con la cabeza, mirando sus zapatos, incapaz de levantar la cabeza. Sí.
Todo este asunto del rubio era un síntoma, ¿verdad? Bueno, solo necesito que sepas que no era necesario. Eras increíble como eras, Seth, verde o rubio. No pudo evitar la forma en que las lágrimas mancharon sus mejillas, o la forma en que se le cayó el delineador. ¿Qué pasa si ya no soy esa persona? ¿Qué pasa si este nuevo yo es peor que el que conociste? Preguntó, su voz aireada y vacía, la aprensión llenando cada centímetro de sus pulmones. Pensó en la forma en que había estado escondiendo cosas de sus padres, la forma en que había mantenido todos estos sentimientos encerrados en una jaula. Pensó en cómo lo que había estado haciendo, al final del día, estaba mintiendo. No lo es. Te lo prometo. No necesitas mentirte a ti misma para ser una buena persona. Solo sé tú. Entonces Izuku gritó de dolor y el mundo explotó. Solo sé tú, dijo, parpadeando para alejar el dolor mientras 1000 martillos golpeaban su mente, apuñalándolo con 1.000.000 de espadas. Cada palabra era como un camión rodando sobre su cabeza, cada frase como un choque frontal con un tren. Incluso entonces, lo había superado, todo por el bien de hacerle entender su punto a Setsuna. Se merecía que le devolvieran el orgullo, que elogiaran su carácter. Incluso este magnífico dolor no valía la pena parar, no valía la pena dejar a Setsuna sintiéndose como estaba. Pensó que estaba en la recta final, que se había comunicado con ella, que podían volver a casa felices. Él estaba equivocado. Su mundo, lento para todo excepto Setsuna, se congeló. Su visión se entorpeció, cada vez más borrosa y en escala de grises. Las lágrimas rodando por las mejillas de Setsuna se detuvieron, su espectáculo animado de emociones se detuvo junto con el resto del mundo. Era como si un dios lo hubiera arrancado del tiempo mismo, permitiéndole vislumbrar desde una perspectiva de cuarta persona. El dolor, junto con el tiempo, también disminuyó hasta detenerse. Era una sensación extraña, sentir el dolor lento en lugar de detenerse, pero eso era lo que era. Como reducir la velocidad de un video tanto que podrías contar los fotogramas y luego deslizarte entre los espacios. Estaba en un mundo borroso de gris, atrapado entre segundos y asustado. Puede que seas el hueso más duro de roer que he visto en mi vida, o quizás el más estúpido. ¿Cómo diablos te las arreglaste para evitar un aneurisma, por lo menos? Por favor, tengo curiosidad, dijo una voz masculina detrás de él. Izuku sintió que su mandíbula se aflojaba, su corazón latía aleteando en su pecho. Se volvió lentamente, como si la voz viniera de un sueño y girar demasiado rápido lo despertaría. Fue su cabeza lo primero que vio, calva y reflejando el sol como un espejo. Luego las gafas y la mandíbula cuadrada. La chaqueta de cuero abierta colgando de sus anchos hombros. Las botas de combate. Quinto, ¿eres tú?, preguntó Izuku, su voz incrédula. No había visto a Quinto, y mucho menos a los otros portadores, desde que vio a Nan en el tren. Quinto, también conocido como Banjo, le lanzó un pulgar hacia arriba. Seguro como la mierda, noveno. Me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es este lugar? No estoy dormido, ¿verdad? ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa con Woa? Tranquilízate, chico. El castillo todavía está aquí arriba, dijo Quinto, señalando con un dedo grueso su sien. Estamos, bueno, supongo que podrías decir que estamos en el foso. Izuku lo miró fijamente, incrédulo. Miró a Setsuna, borrosa y en medio de un sollozo. Se preguntó si ella podría ver esto. ¿Foso? No recuerdo haber tenido un foso. Él dijo. Quinto resopló, encogiéndose de hombros. Bien. Más exactamente, estamos dentro de una mezcla del corazón de One for All y una fracción de la peculiaridad del cuarto. La mierda te ha estado sobrecargando durante mucho tiempo. No tengo idea de cómo sigues vivo. Si estuviera pasando por todo eso, yo probablemente ya me haya comprometido. Estuve tratando de acercarme por un tiempo. Estuve cerca el año pasado, pero supongo que simplemente no estabas listo. Quinto dijo, frívolo. Luego se retorció, mirando por encima del hombro a algo que Izuku no podía ver. Oh. Ajá. ¿Sí? Bien. Lo que sea, viejo, baja. Dijo, hablando con la nada a su lado. Izuku solo podía mirar, estupefacto.
Muy bien, el jefe llamó. Dijo que solo nos quedaban unos segundos más, así que escucha, ¿capisce? Oh, bien. Izuku dijo, más que confundido. El mundo que los rodeaba comenzaba a descongelarse, recuperando su color y movimiento a paso de tortuga. Detrás de la cabeza de Banjo, una luz empezaba a florecer. Nana la cagó, extendiéndose como lo hizo. Arruinó todo nuestro pedido. No es que Six te diera su peculiaridad fuera de mucha ayuda. Básicamente, has tenido la mía y la peculiaridad del cuarto desde hace un tiempo, simplemente no estabas listo para ellos. La mía es látigo negro. Látigos de energía retorcidos que puedes controlar con tu mente si afirmas algo de dominio. Cuarto, por otro lado, es un poco diferente. Dijo, el mundo ganando velocidad y color más rápido. Se dio cuenta de que la luz que brotaba detrás de la cabeza de Cuarto no estaba cerca. Era un truco de perspectiva. Estaba al otro lado del puente. Una rápida mirada a su alrededor reveló que no era la única. Sucedía por todo el puente, así como directamente encima de ellos. Sensor de peligro te advierte sobre, ya sabes, peligro. Desafortunadamente, de acuerdo con la peculiaridad, estás a punto de estar en mucho de eso. El primero me dijo que te recordara que todo te alcanzará cuando regresemos al mundo real, así que agárrate al borde de tu asiento. Noveno. Está a punto de ser un viaje difícil. El cuarto terminó, antes de disolverse en un suspiro negro que se filtró en la piel de Izuku. Izuku tuvo el momento más breve para darse cuenta de que esas luces florecientes eran explosiones antes de que sucediera. Todo el dolor lo golpeó a la vez, sacando un grito de su garganta. Arriba, la brillante luz de una bomba estalló, atravesando el concreto y el hierro del puente manteniéndolos a salvo. No pudo reaccionar. Su cuerpo no podía ponerse al día con su mente, el dolor adormecía sus reacciones hasta convertirlas en nada. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí mientras un enorme trozo de concreto se agrietaba y comenzaba a caer hacia donde estaba parado. Mover. Un grito estridente resonó en el pasillo cuando Setsuna lo derribó a un lado, salvándolo justo cuando la losa de concreto atravesaba el lugar en el que estaba parado, con metal y todo. Se dio cuenta de que había sangre por todas partes. Pero no era de su propio cuerpo. Una de las piernas de Setsuna había desaparecido de la pantorrilla para abajo, robada por la losa. Por un breve momento, se congeló. La imagen de un árbol cruzó por su mente, los nudillos manchados de sangre y un dolor tan espeso en el aire que podría haber sido yogur. Vomitó y su desayuno se desparramó por el pasillo. Era Olmec de nuevo, su sangre era un vino carmesí en el cáliz de sus palmas. All For One se paró sobre él, los hoyuelos en sus crueles mejillas se clavaron profundamente en su piel mientras sonreía. Las balas de los helicópteros llenaron sus oídos, la bilis llenó su garganta. Lo está mirando, horrorizado. Luego todo se desvaneció, una punzada de dolor golpeó su cabeza cuando la pasarela debajo de él gimió, estructuralmente en mal estado. El dolor de cabeza lo mantuvo conectado a tierra, lo mantuvo lo suficientemente lúcido como para recordarse a sí mismo. Setsuna se tumbó sobre su pecho donde lo había abordado, inconsciente. Su vómito había tocado su cabello, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Setsuna, ella podría no curarse de esto. Ninguno de los dos supo lo que sucedió cuando perdió miembros tan grandes, cuando fueron destruidos en lugar de perdidos. Había una posibilidad de que ella estuviera bien, y había una posibilidad de que no lo estuviera. Sus manos temblaban, pero hizo rodar a la chica fuera de su pecho, rasgando su camisa en el mismo movimiento. Con solo un brazo, partir el pedazo en dos parecía imposible, pero Setsuna se estaba desangrando, y si no hacía algo pronto. Mordió la camisa, destrozándola con la mano. Arriba, las llamas comenzaban a lamer los soportes, los gritos llenaban sus oídos. Su corazón latía como loco, su mente entraba y salía de foco mientras sangre real y fantasma cubría sus manos. Usando la camisa como una cuerda, trató de atarle un nudo alrededor de la pantorrilla, cortando la mayor pérdida de sangre posible. La tarea fue desordenada, mal hecha y no duraría, pero logró retrasar su muerte unos segundos más mientras recobraba el aliento. La niña gimió, entrando y saliendo de la conciencia. Izuku se estrujó el cerebro, tratando de pensar qué hacer.
Todo estaba mal, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Por qué ellos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Una epifanía lo golpeó, sacándolo de su estupor. En lo alto estalló otra pequeña explosión. Un coche se estrelló en algún lugar y alguien gritaba pidiendo ayuda. Agarró a la niña por los hombros, sacudiéndola para despertarla. Los ojos de la chica se abrieron, pero permanecieron sin ver. Apretando los dientes, comenzó a gritar: «¡Despierta, Seth! ¡Despierta, despierta, despierta!». Continuó sacudiéndola, casi tentado de despertarla de una bofetada. «Desconecta tu pierna. Divídela por la rodilla». Él gritó. Los ojos de la niña revolotearon, nublados pero casi despiertos. Más, necesitaba más. «Vamos, Seth. Podemos ir a ese museo del que solías hablar maravillas, o a la sala de juegos. No suena divertido. Haré cualquier cosa que me pidas, si te despiertas. Cualquier cosa que quieras en el mundo. Solo divide la pierna», gritó, ahuecando sus mejillas. Una luz pareció brillar en sus ojos, de comprensión primaria. Tal vez ella lo escuchó, tal vez lo hizo por instinto, pero todo debajo de la rodilla saltó. La pérdida de sangre cesó casi instantáneamente, las pálidas facciones de la chica se estabilizaron. «Está bien, chico, buen trabajo. Ahora escucha», la voz del cuarto le hizo cosquillas en los oídos. «Los héroes están en camino, pero lo que estas personas necesitan no es ayuda en 10 minutos. Necesitan ayuda ahora. ¿Puedes hacer eso?». Izuku se tambaleó, sorprendido. Quería preguntar cómo hablaba el cuarto, pero no lo hizo. Era como si la estabilización de la salud de Setsuno calmara sus nervios, empujando su confusión al fondo de su mente. «Creo que sí». En lo alto, una parte del puente gimió. Aunque no podía verlo, casi podía sentir cómo se resquebrajaba el pavimento, cómo se marchitaban los soportes por la explosión. El asiento del conductor de un automóvil cercano se había derrumbado, aplastando al conductor contra el volante. El airbag había fallado. Al otro lado del puente, casi 2 docenas de autos se habían estrellado, y el puente era lo suficientemente débil en 3 puntos separados como para colapsar si un auto pasaba sobre ellos. La sangre brotó de su nariz cuando su mente se sobrecargó de conocimiento. 4 personas estaban muertas. 17 se habían roto un hueso. Una mujer colgaba del borde con un recién nacido. 2 autos se tambaleaban sobre la cornisa, una sola ráfaga de viento suficiente para derribarlos si la naturaleza se volvía cruel. El gas se escapaba de un petrolero, acumulándose lentamente cada vez más cerca de las llamas persistentes de la explosión más lejana. Relájate, chico. Reduce las cosas, manténlo simple. Concéntrate primero en ti mismo, luego expande desde allí. ¿Estás en peligro?, cuarto susurró. Izuku se tambaleó por un momento, sin saber a qué se refería, antes de sentirlo. Ahora que era consciente de ello, era casi insultante. Como una perilla en el fondo de su mente, estaba tan presente que casi podía extender la mano y tocarla. Agarrándolo como un hombre deshidratado hace con una botella de agua, lo retorció, cerrando su conexión con el mundo exterior. E inmediatamente, el dolor remitió. La parte de la pasarela peatonal en la que se encontraban era inestable, si hubiera habido una tercera persona, o incluso si hubieran sido adultos, se habría derrumbado bajo su peso. Eso fue todo. Era todo lo que podía sentir, sin dolor, sin sobreestimulación. Si no fuera por los 4 muertos, podría llamar a esto felicidad. Sus extremidades se sentían como plomo, hielo, fuego y todo lo terrible, pero deslizó sus brazos debajo de la forma boca abajo de Setsuna, levantándola al estilo nupcial. No estaba seguro de qué hacer con su protuberancia ensangrentada, así que la apoyó contra el lugar donde se unían sus torsos, manteniéndola a salvo. La sangre ya había arruinado su camisa, así que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ensanchando sus fosas nasales y abriendo sus pulmones de par en par, se lanzó al aire con cortina de humo. Tomó más energía de lo habitual con la carga extra, pero sin el dolor de cabeza debilitante, fue manejable. No le importaba que usar su peculiaridad fuera un crimen, ni que todo lo que pudiera ver fuera fuego y destrucción. Giró un poco la perilla, expandiéndose unos pocos pies en cualquier dirección.
Encontrar un verdadero lugar seguro para su amiga era imposible, pero no se conformaría con nada más que lo mejor. Le tomó unos segundos moverse, pero finalmente encontró un buen lugar estable que estaba lejos del fuego de una infraestructura débil. Bien, bien. ¿Puedes encontrar a esa mujer de nuevo? Los autos tambaleantes. Cuarto preguntó, su voz inusualmente suave. Izuku asintió. La peculiaridad quemó el conocimiento en su cerebro. Apagarlo no fue suficiente para que él lo olvidara. Colocó a Setsune en el suelo, quitándose el flequillo de la cara, ahuecando su mejilla por un momento. Ella lo salvó, y él la estaba dejando. Una profunda vergüenza se deslizó a través de él antes de que sensor de peligro la aplastara, recordándole el peligro en curso. Todos a su alrededor necesitaban ayuda, y la necesitaban con urgencia, pero sus pies se sentían arraigados en el lugar, como si abandonarla fuera a arruinarla. «Vamos», gritó el cuarto susurrando, jalándolo mentalmente en la dirección opuesta. El dolor de cabeza de Izuku volvió a aumentar cuando la peculiaridad le recordó a la fuerza la situación, a la mujer colgando, a las familias tambaleantes. «Bien», rugió, inclinándose y dándole un casto beso a la frente de Setsuna. «Perdóname, ya vuelvo». No queriendo desperdiciar más energía volando, Izuku corrió hacia donde había sentido por última vez a la mujer, esquivando autos chocados y llamas ardientes por igual. Sin su camisa, no podía usar un ventilador improvisado, así que simplemente se tapó la nariz y esperó lo mejor. Una jungla en llamas de autos destrozados y concreto destrozado se interponía entre él y la mujer, el terreno difícil lo detuvo mientras corría hacia ella. Nunca había estado más agradecido por el entrenamiento de la carrera de obstáculos. Volando alrededor de un último automóvil abandonado, vio una mano pálida aferrada a un costado, ensangrentada y con la piel en carne viva. «Oye, dame tu mano», gritó por encima del rugido de las llamas cercanas, sorprendiéndola. «Oh, gracias a Dios. Llévate a mi bebé, llévatelo rápido», dijo, ignorando su oferta y levantando al recién nacido para que él lo agarrara. Agarrar al bebé fue difícil sin dos brazos, pero renunciando a su comodidad, pudo levantarlo a un lugar seguro a través de su camisa. Sin embargo, en el breve momento de asegurar al niño, la mano de la mujer se resbaló un poco. «Vamos, dame tu mano». Izuku gritó mientras la mujer se relajaba, su fuerza le fallaba. «Llévatelo, lejos de aquí», dijo, antes de que sus dedos se deslizaran por completo. «No», Izuku gritó, saltando por el borde detrás de ella. Su mente estaba gritando mientras ella caía, no pudo atraparla a tiempo. «Úsame». Excava profundo y grita. Cuarto gritó en sus oídos mientras el viento azotaba sus ojos. No tenía tiempo para pensar, para sentir cómo funcionaba el poder. Dejó que One for All rugiera en su estómago, tomando sus dedos mentales y agarrando el núcleo mismo del poder, liberando lo que necesitaba en el momento. Lo que salió de sus labios a continuación era irrelevante, pero para los oídos de un extraño, era como un animal salvaje. La energía negra brotó de las puntas de sus dedos más rápido de lo que podía parpadear, rodeando a la mujer antes de que cayera hasta la mitad. Su grito animal fue interrumpido cuando de repente inhaló, expulsando suficiente cortina de humo para detener e invertir su impulso, llevándolos de regreso. Estaba tosiendo mientras volaban de regreso al puente, después de haber inhalado demasiado humo. Colocando a la mujer aturdida junto a su bebé, Izuku trató de soltarla, pero descubrió que la peculiaridad no la liberaba. «Vamos, vamos», dijo Izuku mientras se esforzaba contra la naturaleza salvaje de la peculiaridad, tratando de domarla. Después de unos momentos de conflicto furioso, se conformó con cortar One for All por completo, matando su fuente de energía. Los tentáculos se dispersaron en éter alrededor de la mujer, permitiéndole levantar a su bebé. Revisó al bebé en busca de alguna lesión y, al no encontrar ninguna, se conformó con mirar a Izuku, paralizada. Sus ojos se entrecerraron en su amputación, los labios se separaron como si fuera a decir algo, pero solo salió aire. Acercó al bebé a su pecho, sin quitarle los ojos de encima. «Tengo que, irme, por favor, ponte a salvo», dijo, alejándose de la madre. Sus palabras parecieron romper algún tipo de hechizo. Explotando en movimiento, lo precipitó hacia abajo, atrayéndolo en un profundo abrazo.
No podía hacer nada más que corresponder, a pesar de que el reloj marcaba el peligro de todos los demás. No fue la primera persona que salvó, pero fue la primera solo con su poder. Por favor, nunca te olvidaré. Gracias, muchas gracias. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Por favor, muchas gracias. Dijo, susurrando en su oído. El bebé entre ellos se retorció, un llanto bajo se le escapó. Incómodo, Izuku se escapó de su agarre, ansioso por volver a moverse, antes de que se le ocurriera una idea. Mi amiga, está herida y la dejé allí, dijo Izuku, señalando hacia donde estaba vagamente Setsuna. ¿Puedes sacarla del puente? Por favor, necesita una ambulancia. Lo intentaré. ¿Qué vas a hacer? Alguien tiene que salvar a los que están atrapados, o los que están demasiado heridos para caminar. Hasta que lleguen los héroes, tengo que hacer todo lo que pueda. Izuku dijo, antes de girar en un sprint completo, acelerando con la ayuda de cortina de humo. No se quedó lo suficiente para escuchar la respuesta de la mujer. Tatsumi se quedó mirando el espacio vacío donde el chico acababa de estar parado, ahora nada más que una bocanada de humo. El pequeño Sai se retorcía en sus brazos, recordándole que tenía niños que cuidar. El pensamiento llenó su corazón de calidez. Por unos breves segundos, pensó que nunca más tendría la oportunidad de cuidar a un niño. La gratitud la ahogó, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Guau, creo que ya ha llegado un héroe», se susurró a sí misma, antes de dirigirse hacia donde indicaba el pequeño héroe torcido.